Bienvenidos a Casos Criminales, el podcast donde semana a semana sacamos del closet los crímenes que el mundo quiso olvidar. Yo soy el señor bla 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 y seré su guía en esta travesía por las historias más oscuras, impactantes y silenciadas que han marcado a la comunidad LGBTTIQA+ en todo el mundo. No olviden suscribirse al podcast desde su plataforma favorita y seguirnos en redes sociales como @queerminales, y a mí me pueden seguir personalmente como @señor bla bla bla. Y si tú o alguien que conoces tiene una historia que merece ser contada, escríbenos a queerminales@yahoo.com. Porque entre el silencio y la rabia contamos lo que otros callaron, porque no estamos para olvidar, estamos para incomodar. Matthew Shepard, una cerca en Wyoming. Si uno condujera por las vastas planicies de Wyoming en medio de los campos secos y los ranchos dispersos, difícilmente imaginaría que ahí, en medio de esa aparente calma del corazón estadounidense, una tragedia cambió para siempre el curso de los derechos humanos en Norteamérica. Aquel lugar era Laramie, una pequeña ciudad universitaria de unos 27,000 habitantes ubicada en el sureste del estado. En el año de 1998 era una ciudad con espíritu de pueblo, con iglesias de madera, casas de ladrillo rojo y una fuerte presencia de valores conservadores. Pero también era el hogar de un joven que soñaba con cambiar al mundo, Matthew Wayne Shepard. Matthew nació el 1 de diciembre de 1976 en Casper, Wyoming, pero creció entre varios estados debido al trabajo de su padre. Fue el hijo mayor de Dennis y Judy Shepard, una pareja de clase media que lo crió con sensibilidad, apertura y una profunda conciencia social. Desde pequeño fue un niño despierto, curioso y con una inclinación por el arte y la política. Sus amigos lo recuerdan como alguien que siempre escuchaba, que evitaba los conflictos, que hablaba con una voz suave pero segura. No tenía una complexión imponente, era bajito, delgado, con cabello rubio claro y una sonrisa cálida que contrastaba con cierta melancolía en sus ojos. Esa mirada, dicen algunos, lo hacía parecer más viejo de lo que era, como si cargara con demasiada conciencia para su corta edad. Cuando cursaba la preparatoria, Matthew fue víctima de una violación grupal durante un viaje escolar a Marruecos. A partir de ahí, su vida se volvió más introspectiva, marcada por episodios de ansiedad y depresión. Sin embargo, jamás dejó que esa experiencia lo definiera por completo. Se refugió en la lectura, en la política internacional, en el activismo emergente de los años 90. A los 21 años, Matthew estaba matriculado en la Universidad de Wyoming, estudiando ciencias políticas con un enfoque en relaciones internacionales. Soñaba con trabajar en la ONU o en alguna organización humanitaria que protegiera a las minorías. Él era abiertamente gay, algo inusual y valiente para ese entonces, especialmente en una región como Wyoming, donde el conservadurismo y la religión todavía marcaban con firmeza la vida pública. Aunque sufría microagresiones y burlas, Matthew no se escondía. No usaba su orientación sexual como bandera política, pero tampoco la ocultaba. Vestía con estilo, hablaba de temas globales con una madurez sorprendente y creía en la fuerza de la diplomacia para cambiar el mundo. Uno de sus compañeros diría después: Matthew no era solo gay, era también alguien que profundamente se reconocía como idealista. Quería hacer algo que valiera la pena y eso le hacía destacar. Pero lo que le hacía brillar también lo convirtió en un blanco. La noche del martes 6 de octubre de 1998, Matthew salió solo. El otoño ya pintaba el cielo de Wyoming con un tono plomizo y las hojas secas crujían bajo los pies en las aceras del centro de Laramie. Como cualquier joven universitario que buscaba distraerse un rato, decidió pasar por el Fireside Lounge, un bar popular entre estudiantes y locales. No era un club gay ni un sitio particularmente liberal, pero era un lugar donde se podía tomar una cerveza, escuchar música y charlar sin tanto juicio. O al menos eso parecía. Aquel mismo martes, Aaron McKinney y Russell Henderson, ambos de 21 años, también estaban en ese bar. A simple vista, eran dos chicos blancos del medio oeste estadounidense, ropa de trabajo, sombreros vaqueros y acentos arrastrados. Ambos tenían antecedentes de pequeñas infracciones y eran conocidos por sus círculos como tipos duros, sin muchas ambiciones, pero peligrosamente impulsivos. Bebían. De hecho, bebían bastante. Según el testimonio que McKinley daría más tarde, fue él quien notó a Matthew primero.
Lo vio solo, tranquilo, hablando con el bartender. Pequeño, delicado, bien vestido, se acercaron y entablaron conversación. McKinney y Henderson fingieron ser gays, una trampa deliberada, con la intención de ganar su confianza y llevarlo a algún lugar apartado. No fue difícil convencerlo. Matthew, con su eterna buena fe, creyó que había encontrado a alguien con quien conectar. En cuestión de minutos, lo invitaron a dar un paseo en su camioneta pickup Ford. Matthew subió sin dudarlo. A partir de ese momento, su destino quedó sellado. Una vez dentro del vehículo, el ambiente cambió. Ya no había bromas, ni sonrisas, ni coqueteo. McKinney comenzó a insultarlo. Le llamó maricón, pervertido. Matthew apenas entendía qué ocurría cuando el primer golpe lo impactó. McKinney usó la culata de su pistola calibre .357 Magnum para golpearlo en la cara. Le rompió la nariz, luego la cabeza. Henderson conducía mientras Matthew, sentado entre ellos, era atacado brutalmente. Una vez fuera de la ciudad, en un área rural aislada conocida como Sherman Hills, los agresores se detuvieron. Arrastraron a Matthew del vehículo, lo empujaron contra una cerca de madera y lo amarraron con una cuerda, las manos atrás, las piernas atadas. Entonces comenzó la tortura. Durante más de 20 minutos, Matthew fue golpeado sin piedad. Le fracturaron el cráneo en múltiples lugares, le causaron lesiones en el cerebro y en el tronco encefálico. Lo despojaron de su billetera, de apenas $20. Uno de ellos le robó los zapatos. Luego lo dejaron allí, atado a la cerca, ensangrentado, con el rostro tan deformado que solo se le podía reconocer por el color de su cabello rubio. Durante 18 horas, Matthew permaneció ahí, inconsciente, expuesto al frío de la madrugada del desierto de Wyoming. A las 5:30 de la tarde del día siguiente, Aaron Cravius, un estudiante universitario, montaba su bicicleta por un camino rural. Por casualidad, tomó un desvío no planeado. A lo lejos, divisó algo inusual en una cerca de madera. Su primera impresión fue que se trataba de un espantapájaros abandonada. Pero cuando se acercó, vio algo peor. Cravius declaró: "Nunca había visto algo tan horrible. Su rostro estaba cubierto de sangre, apenas respiraba. No sabía si estaba vivo o muerto. Llamé al 911 desde la casa más cercana y recé". Matthew fue trasladado en helicóptero al hospital Poudre Valley en Fort Collins, Colorado, a más de 100 kilómetros de distancia. Llegó en coma, con fracturas en el cráneo desde la parte posterior de la cabeza hasta delante de las orejas, laceraciones en la cara y daño cerebral masivo. El informe médico fue devastador. No había posibilidad de recuperación. Mientras Matthew luchaba por sobrevivir conectado a un respirador, la historia comenzó a difundirse. Los medios locales tomaron el caso, luego los nacionales, CNN, The New York Times, NBC. Para el 9 de octubre ya era noticia internacional. El país se estremeció. En el hospital, Judy y Dennis Shepard, devastados, se mantuvieron junto a su cama, rodeados de flores, cartas y velas enviadas desde todo el país. La madrugada del 12 de octubre de 1998 a las 12:53 de la mañana, Matthew Shepard fue declarado muerto. Tenía 21 años. La noticia de la muerte de Matthew Shepard se propagó como un relámpago en los medios estadounidenses. El caso no era solo un asesinato, era un espejo. Un joven universitario, amarrado a una cerca como si fuera basura, golpeado hasta quedar irreconocible, abandonado a morir por ser gay. El nivel de violencia sacudía las conciencias, pero también despertaba una pregunta. ¿Cómo es posible que algo así haya ocurrido en Estados Unidos en 1998? Los culpables no tardaron en ser identificados. La misma noche del ataque, McKinney y Henderson agredieron a otra pareja en Laramie y fueron detenidos. Durante el arresto, la policía encontró el arma ensangrentada y la cartera de Matthew Shepard. Horas después, las novias de ambos hombres confesaron que les habían contado lo ocurrido y revelaron que habían lavado la ropa para encubrirlos. No hubo dudas, los autores eran Aaron James McKinney y Russell Arthur Henderson, ambos de 21 años. Fueron acusados de homicidio en primer grado, secuestro y robo con violencia. La fiscalía consideraba pedir la pena de muerte. Wyoming no tenía una ley estatal contra los crímenes de odio, pero el hecho de que Matthew fuera gay y el ataque tuviera motivación homofóbica era evidente. Los abogados defensores, sin argumentos racionales, recurrieron a una táctica infame, el Gay Panic Defense, o defensa por pánico gay. Afirmaron que McKinney entró en estado de pánico cuando Matthew le hizo un avance sexual no deseado. La sociedad reaccionó con indignación.
¿Un avance justifica asesinato? ¿Una caricia, si es que ocurrió, permite usar una pistola y destruir el cráneo a alguien? Judy Shepard, la madre de Matthew, dijo en entrevistas: no queremos venganza, queremos justicia y queremos que nadie más tenga que pasar por esto. Mientras los procesos avanzaban, el país se encendió con velas. En Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago y decenas de ciudades pequeñas, miles de personas marcharon con carteles que decían Stop the Hate y Justice for Matthew. En la capital, una multitud silenciosa rodeó el Capitolio con velas. Muchos de ellos eran jóvenes LGBT que veían en Matthew un reflejo de sí mismos. En Laramie, cientos se reunieron en la universidad para plantar un árbol conmemorativo. Era un acto de resistencia contra el silencio, un gesto para decir que, aunque el odio había atacado, la memoria no sería borrada. En abril de 1999, Russell Henderson se declaró culpable de secuestro y asesinato para evitar la pena de muerte. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. En noviembre de ese mismo año, Aaron McKinney fue llevado a juicio. El juicio fue tenso, dramático y profundamente mediático. McKinney cambió su versión varias veces. Dijo que Shepard había tocado su pierna, que eso lo había provocado, que perdió el control, pero los jurados no compraron la narrativa. Durante los alegatos finales, Dennis Shepard, el padre de Matthew, hizo una declaración ante la corte. Tenía derecho a pedir la pena de muerte, pero no lo hizo, dijo. Quiero que vea lo que ha destruido. Quiero que piense en Matthew cada día que se despierte. No lo vamos a matar, vamos a dejarlo vivir, para que sufra lo mismo que sufrimos nosotros. McKinney fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. El funeral de Matthew se celebró en la Catedral de St. Mark en Casper, su ciudad natal. Acudieron más de 1000 personas, pero no todos iban a despedirlo. Afuera de la iglesia, un grupo de extremistas religiosos liderados por Fred Phelps de la infame Iglesia Bautista de Westboro se presentó con pancartas que decían: Dios odia a los maricones. Matthew Shepard está en el infierno. La reacción fue inmediata. Un grupo de estudiantes LGBTIQ+, y de una forma de contrarrestar el odio. Se vistieron como ángeles, con alas blancas de cartón que cubrían los mensajes de los extremistas. Era silencioso, poderoso y simbólico. El acto fue replicado en vigilias futuras y se convirtió en emblema de la resistencia pacífica. Durante años, la familia Shepard luchó para que el Congreso aprobara una ley federal contra los crímenes de odio. Finalmente, el 28 de octubre de 2009, el presidente Barack Obama firmó la Matthew Shepard and James Beard Hate Crimes Prevention Act. La ley ampliaba la legislación federal para proteger a personas atacadas por su orientación sexual, identidad de género, discapacidad o género. Fue un momento histórico. Judy Shepard estuvo presente en la firma. Obama dijo: esta ley dice que todos los estadounidenses cuentan, que cada uno de nosotros merece justicia. Matthew Shepard no vivió para ver ese cambio, pero su nombre fue escrito en piedra, en leyes y en corazones. En 2018, 20 años después de su asesinato, sus restos fueron finalmente enterrados en la Catedral Nacional de Washington, D.C., junto a figuras históricas como Helen Keller y Woodrow Wilson. Fue un gesto de redención nacional. En la cerca donde fue dejado para morir, alguien puso un letrero que decía: Matthew, your light still shines. Ulises Nava. Una cita, un engaño, una muerte silenciosa. Ulises Nava no era famoso. No salía en televisión ni tenía miles de seguidores. Pero para quienes lo conocieron, era inolvidable. Tenía 28 años, vivía en la Ciudad de México y trabajaba en una oficina pública relacionada con la cultura. Tenía una rutina marcada por el trabajo, los libros y las cenas tranquilas con amigos. Era delgado, de rostro sereno y sonrisa contenida. Su voz era suave y hablaba con la cadencia de quien reflexiona antes de emitir un juicio. No bebía en exceso. No buscaba escándalos. Era el tipo de persona con la que uno podía pasar horas hablando sobre cine francés o sobre cómo mejorar la movilidad en la ciudad. Sus amistades lo describían como protector. Una amiga cercana, Ana, escribió en Facebook tras su muerte: Ulises era el primero en quedarse contigo en silencio cuando te sentías mal. No necesitaba hablar para hacerte sentir seguro. No tenía pareja estable. Había salido de una relación complicada algunos meses antes
y aunque decía que estaba tomando un respiro, no había dejado de conocer gente. Era 2019 y las apps de citas eran parte de la vida cotidiana. Ulises usaba Grindr y en menor medida Tinder. Como muchos hombres gay en la capital mexicana, veía en esas aplicaciones una forma de conexión en una ciudad donde salir del closet aún puede tener ciertas consecuencias. En esas plataformas era selectivo, le gustaba conversar antes de quedar. La noche del 24 de noviembre de 2009, Ulises se encontró con un perfil que parecía normal. Fotos sobrias, frases respetuosas, buena ortografía. Un chico que decía llamarse Eduardo, supuestamente estudiante de gastronomía, recién mudado a la ciudad. Chatearon un rato, acordaron encontrarse. Ulises, como era habitual en él, mandó su ubicación a una amiga por si algo salía mal. Le dijo por mensaje: estoy bien, es tranquilo, te aviso si algo. Pero ese algo nunca llegó. El domingo por la noche, el portero del edificio donde vivía Ulises vio entrar a dos personas. Uno era el inquilino habitual, el otro un joven de aspecto común, chamarra oscura, mochila pequeña, cabeza agachada. Subieron por el ascensor. No salieron juntos. Durante más de 12 horas, el celular de Ulises dejó de tener actividad. Los mensajes no se leían. Las llamadas no sonaban. El lunes no llegó a su trabajo. Tampoco avisó. Para un hombre meticuloso como él, eso era inusual. Su jefa llamó. Nadie contestó. Una amiga que tenía duplicado de llaves fue a su departamento. Entró y lo encontró. El cuerpo de Ulises estaba en el baño. No había sangre, pero sí marcas en el cuello y un moretón profundo en la base del cráneo. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. También se encontraron señales de que había sido inmovilizado. La cama estaba sin tender. La mesa del comedor con 2 copas de vino, una vacía, la otra a la mitad. No faltaba dinero, tampoco electrodomésticos. Solo su celular y una pequeña mochila habían desaparecido. No fue un robo, fue un asesinato selectivo. Los forenses detectaron que la muerte ocurrió entre las 10:30 de la noche y las 12 de la noche del domingo. El asesino cerró la puerta por dentro y se fue, sin dejar huellas, solo un cuerpo, solo silencio. La Fiscalía Capitalina clasificó el crimen inicialmente como homicidio por motivo desconocido. No lo trató como crimen de odio. No investigó de inmediato los contactos por apps de citas. Durante los primeros días, la prensa publicó notas plagadas de insinuaciones. Lo hayan muerto en su casa con signos de violencia. Podría tratarse de un asunto pasional. La narrativa tradicional en estos casos reaparecía. Culpar a la víctima, minimizar la violencia, sugerir que el hecho de ser gay ya implicaba riesgo natural. Pero esta vez hubo respuesta. Los amigos de Ulises, hartos del silencio institucional, comenzaron a contar su historia en Twitter, en Facebook, en blogs, donde pudieran, bajo el hashtag Justicia para Ulises. Activistas, periodistas y artistas comenzaron a hablar del caso. Organizaciones como Letra S, YAG México y el Closet LGBT denunciaron el patrón. Hombres gay asesinados tras citas digitales, en silencio, sin que los crímenes fueran tipificados como de odio. En foros privados, decenas comenzaron a compartir testimonios similares. Yo también recibí mensajes del mismo perfil. Estuvo en mi casa, pero se fue cuando notó que había cámaras. Me drogaron, me robaron, la policía no hizo nada. Ulises no era el primero, pero fue el primero que generó un eco nacional. Gracias a la presión pública, la fiscalía comenzó a rastrear el celular desaparecido. Detectaron actividad posterior a la muerte de Ulises, mensajes enviados desde la cuenta de Grindr, búsqueda en Google de cómo borrar rastros y conexiones a redes Wi-Fi públicas. Con las grabaciones de cámaras en calles cercanas, finalmente pudieron identificar al sospechoso, un joven de 25 años, con antecedentes por robo con violencia. Había estado en prisión por agredir a una pareja gay en 2017, pero había salido por falta de pruebas. El 26 de febrero de 2020 fue detenido. Se le encontró el celular de Ulises. También tenía cuentas falsas en 3 apps de citas. El caso fue judicializado, pero los retrasos, los amparos y las audiencias diferidas han hecho que a la fecha no exista una sentencia condenatoria firme. En México, ser LGBT sigue siendo un riesgo mortal. Según Letra S, entre 2015 y 2022 se registraron más de 500 asesinatos de personas LGBT+, en su mayoría mujeres trans y hombres gay. El 85% de los casos quedaron impunes. Los crímenes son brutales: cuerpos quemados, torturados, descuartizados.
Muchos asesinatos se perpetran en espacios íntimos, casas, hoteles, baños públicos y en muchos las apps de citas son el medio por ubicar y emboscar a las víctimas. No existe aún una ley federal contra crímenes de odio con aplicación directa y sistemática. Solo en algunos estados, como la Ciudad de México, se han tipificado el odio por orientación sexual como agravante, pero la ley rara vez se aplica. La familia de Ulises nunca quiso exponerse a los medios, pero su madre escribió una carta que fue leída por una amiga en una marcha. A mi hijo no lo mataron por estar en un lugar peligroso, lo mataron por confiar, lo mataron porque alguien creyó que su vida valía menos por ser diferente. Sus amigos organizaron una vigilia frente al edificio donde vivía. Colocaron flores, veladoras y un cartel con una frase que decía: en mi casa, en mi cama, no debí morir. Meses después, su nombre fue pintado en un mural colectivo con los rostros de víctimas LGBT+ en la colonia Roma. El caso de Ulises generó transformaciones. Desde la sociedad civil se publicaron guías de seguridad para citas digitales. Organizaciones empezaron a monitorear perfiles sospechosos en apps. Se creó una red de verificación comunitaria entre usuarios gay. En bares y antros comenzaron a circular folletos con recomendaciones como comparte ubicación, haz videollamada y avisa a alguien. Pero el Estado mexicano sigue sin responder con la contundencia que el horror merece. No hay protocolos policiales claros, no hay campañas oficiales, no hay estadísticas públicas completas. Ulises Nava solo quería conocer a alguien, como tú, como yo. Quería una charla, una caricia, tal vez algo más. Encontró una trampa. Lo asesinaron por ser gay, porque alguien lo vio como desechable. Pero su muerte no fue en vano. Ulises no tenía que ser famoso para merecer justicia. Bastaba con ser humano, y no la obtuvo. Hoy, su historia vive en cada chico que, antes de una cita, duda, que comparte su ubicación, que mira 2 veces por la mirilla antes de abrir la puerta y se pregunta: ¿volveré a casa esta noche? El caso de Luis González, el crimen silenciado de Madrid. Madrid, primavera de 2007. Aquel año, la capital española vivía un momento de euforia simbólica. 2 años antes, España se había convertido en uno de los primeros países del mundo en legalizar el matrimonio igualitario. Las revistas hablaban de una revolución arcoíris. Los políticos se fotografiaban en Chueca. Las carrozas del orgullo eran cada vez más grandes. En barrios como Lavapiés, Tetuán o Vallecas, la vida de muchas personas LGBT+ seguía marcada por la discreción, el miedo y la rutina. Entre ellas, Luis González, bibliotecario, lector empedernido y gay visible pero no militante. Luis tenía 39 años, había nacido en Valladolid y llevaba más de una década viviendo en Madrid. Su piso estaba en la calle Amparo, en el corazón de Lavapiés, una zona diversa, popular, con mezcla de culturas y también con altos índices de criminalidad. Pero él vivía allí tranquilo. Trabajaba en la biblioteca de una universidad pública, atendía a estudiantes, organizaba círculos de lecturas y colaboraba esporádicamente en una revista cultural. Tenía una vida austera, metódica, silenciosa. Sus amistades lo describían como alguien bueno, formal, delicado. Amaba el cine europeo, la ópera y la poesía de Pessoa. Luis era una de esas personas que escuchaban más de lo que hablan y que te hacen sentir seguro sin darte cuenta, contó después una compañera de trabajo. Era gay, sí, pero nunca hizo de eso una bandera. Vivía su identidad sin esconderla, pero también sin desafiar a nadie. No iba al orgullo, no participaba en colectivos, pero no se avergonzaba, simplemente era quien era. La última vez que alguien lo vio con vida fue el domingo 20 de mayo de 2007. Ese día, Luis salió a comprar pan y frutas en el mercado de Antón Martín. Saludó al panadero, compró su habitual barra de centeno y regresó a casa antes del atardecer. Según el portero, ese mismo día, alrededor de las 9 de la noche, Luis entró con un joven desconocido. Era más joven que él, bastante más, dijo el portero. No lo había visto antes, iban tranquilos y subieron sin saludar. El lunes, Luis no se presentó a trabajar, tampoco respondió a llamadas. Al principio no hubo alarma, pero el martes sus compañeros decidieron acudir a su domicilio. La policía forzó la entrada. El cuerpo estaba en el dormitorio, vestido, boca arriba, con marcas evidentes de estrangulamiento. No había sangre, no había forcejeo visible, solo un cuerpo, solo silencio. El informe forense determinó que Luis había muerto por asfixia mecánica manual. Su asesino lo había sujetado con fuerza durante varios minutos. No usó armas, no usó cuerdas, solo las manos.
Curiosamente, no faltaban objetos de gran valor. La computadora portátil estaba allí, también su billetera con documentos. Lo único que había desaparecido era su teléfono inalámbrico fijo, un anillo de plata y un reloj clásico que había heredado de su padre. El asesino había entrado sin forzar la cerradura. Luis lo dejó pasar, lo conocía o creyó conocerlo. Las cámaras de seguridad del edificio estaban estropeadas. No había testigos visuales, tampoco huellas dactilares concluyentes. La investigación desde el primer momento apuntó a una hipótesis que terminaría por contaminarlo todo: crimen pasional. Crimen pasional fue el término que figuró en el expediente del juzgado durante los primeros meses. Una categoría que durante décadas había servido para cerrar en falso los casos de personas LGBT asesinadas. Según la policía, no había indicios de robo ni signos de odio explícito. Ergo, debía tratarse de un asunto personal, privado, no estructural. Pero esa narrativa fue criticada por los amigos de Luis y por colectivos LGBT. Lo que están diciendo sin decirlo es que nos matan porque no los buscamos, escribió un activista de Coegam en un artículo de opinión. A Luis lo mataron en su casa, sin robarle, sin gritar y con precisión. Eso no es pasional, eso es premeditado. La policía no investigó a fondo los foros de contacto gay que Luis usaba ocasionalmente desde su ordenador. No rastrearon IPs, no hicieron públicos retratos hablados ni pidieron colaboración ciudadana. El caso se fue enfriando. La muerte de Luis se fue apagando. La cobertura mediática fue mínima. 2 párrafos en un periódico local. Una breve mención en un noticiero de madrugada. Ninguna entrevista, ninguna fotografía, ningún llamado a testigos. Los compañeros de Luis organizaron un pequeño homenaje en la biblioteca. Se leyeron poemas, se colocó una vela, pero nada más. En España tenemos leyes, pero no memoria, diría unos años después una profesora que lo conoció. Nos cuesta mirar de frente cuando el odio es elegante, limpio, educado, como fue el crimen de Luis. Según el Ministerio del Interior, entre 2006 y 2010 se registraron más de 4.000 incidentes violentos contra personas LGBTI en España, pero solo un pequeño porcentaje terminó en condenas. La mayoría nunca se investigó como delito de odio. Luis no fue la excepción, a pesar de que había un claro patrón: una cita concretada, una víctima homosexual y una ejecución limpia y sin robo. En ese mismo año se reportaron otros 2 asesinatos similares. En Zaragoza, un hombre de 40 años fue hallado muerto tras conocer a alguien por chat. En Valencia, otro hombre fue asfixiado con una almohada en su cama, pero las fiscalías no establecieron conexiones. Cada caso fue tratado como aislado, como si el odio no tuviera lógica ni memoria. En 2008, al no encontrar pruebas, el caso fue archivado provisionalmente. Desde entonces no se ha reabierto. No hay un sospechoso detenido, no hay nuevos testimonios. La justicia española considera el expediente cerrado hasta que surjan elementos nuevos. Los amigos de Luis siguieron insistiendo, acudieron a medios alternativos, publicaron artículos, intentaron contactar a asociaciones de juristas, pero nunca hubo respuesta oficial. La sensación era clara, a nadie le importaba. Cada año, el 20 de mayo, un grupo de 5 o 6 personas se reúne frente al edificio donde vivía Luis. Encienden una vela, dejan una flor, a veces alguien lee un poema. Nadie más se detiene, nadie más pregunta. Uno de ellos, Nacho, que fue pareja ocasional de Luis en los 90, dijo una vez: cuando matan a alguien como nosotros, todo el mundo mira para otro lado. Si no eres famoso, si no tienes familia con dinero, no eres noticia ni justicia. Y tenían razón. Luis González no fue noticia, fue estadística. Y ni siquiera una que alguien se haya molestado en contar. Hoy, en 2025, han pasado casi 18 años. El piso donde vivía ha cambiado de dueño 3 veces. Nadie ha colocado una placa. Ningún concejal ha propuesto su nombre para una calle. Nadie en el Ayuntamiento de Madrid ha pedido disculpas. Pero su nombre aparece en una lista elaborada por activistas y archivistas de la memoria LGBT. Una lista de personas asesinadas por odio, por desprecio, por negligencia. Ahí está, Luis González, Madrid, 2007. Asfixia sin resolver. Luis González no tenía una voz potente, no buscaba el foco, no era escandaloso, era amable, era culto, era gay. Y eso bastó para que lo mataran. Lo asesinaron en su casa, en su barrio, en su ciudad, en un país que decía ser moderno, europeo, igualitario. Y nadie hizo nada. Hoy, su historia nos obliga a recordar que la homofobia no siempre grita, a veces susurra,
A veces entra por la puerta con una sonrisa, a veces se sienta contigo a cenar y luego te mata. A Luis lo asesinaron en silencio y lo enterraron en el olvido, pero su historia, mansa, breve e íntima, merece ser contada una y otra vez, hasta que el Estado escuche, hasta que la justicia llegue, hasta que su nombre no sea solo un número más, porque mientras eso no ocurra, Luis González sigue esperando justicia. Jody Dobrowski, el odiado desconocido. Era octubre de 2005. Londres comenzaba a teñirse con los colores otoñales. Las hojas caían sobre los adoquines de Clapham Common, uno de los parques más grandes y conocidos del sur de la ciudad. El lugar tenía reputación de zona mixta. Por un lado, espacio familiar de día. Por el otro, punto de encuentro para hombres homosexuales durante la noche. Aquel entorno sería el escenario de un crimen brutal. Una paliza tan salvaje que el cuerpo resultó irreconocible. La víctima, Jody Dobrowski, un joven de 24 años, trabajador universitario, de rostro amable y voz tranquila. Lo mataron por una razón simple y aterradora, porque creyeron que era gay. Y lo era, y por eso lo golpearon hasta la muerte. Jody Dobrowski había nacido en 1981 en Stroud, al suroeste de Inglaterra. Era el menor de 3 hermanos. Su infancia fue, según su familia, normal, feliz y llena de libros. Desde pequeño mostró una sensibilidad artística. Leía sin parar, pintaba y soñaba con vivir en Londres, rodeado de cultura. A los 18 años se mudó a la capital para estudiar. Se licenció en Medios y Arte. Era trabajador, callado y tenía una risa dulce. En 2005 trabajaba como asistente técnico en la Universidad de Londres, University of the Arts London, en el área de audiovisuales. Sus compañeros lo describían como el tipo que siempre tenía tiempo para ayudar. Era abiertamente gay, aunque no militante. Iba a bares LGBT de vez en cuando. Usaba ropa informal, tenía el pelo corto, gafas y una mirada tranquila. No era una figura pública, solo otro joven londinense viviendo su vida. No merecía terminar como terminó. Nadie lo merece. La noche del 14 de octubre de 2005, Jody fue a cenar con unos amigos. Alrededor de las 10:30 de la noche se despidió de ellos en el metro. Tomó la línea Northern hasta la estación de Clapham South y salió caminando hacia su casa. Para ahorrar tiempo, cruzó Clapham Common, el parque al que muchos evitan entrar de noche. El lugar era conocido y estigmatizado como zona de cruising gay. Encuentros sexuales entre hombres, a veces anónimos, a menudo clandestinos. Por eso, en los sectores más conservadores, el parque tenía fama de peligroso, aunque la mayoría de sus visitantes iban por simple tránsito. Jody no estaba allí para buscar sexo, solo caminaba hacia casa, pero se topó con 2 hombres, Thomas Pickford, de 25 años, y Scott Walker, de 33. Ambos tenían antecedentes penales y ambos, según sus propios testimonios, tenían un profundo odio hacia los homosexuales. Al ver a Jody, pequeño, con voz suave, apariencia femenina, asumieron que era gay y comenzaron a acosarlo. El encuentro, breve y fatal, culminó en una paliza tan salvaje que los forenses tardaron horas en reconstruir la secuencia de los golpes. Le rompieron el rostro, le aplastaron la nariz, los pómulos, la mandíbula, le fracturaron el cráneo en varios puntos. Tenía 33 heridas identificables solo en la cabeza y el cuello. Fue golpeado con tanta violencia que su cara era irreconocible. Solo lo pudieron identificar por una tarjeta SIM insertada en su teléfono. Fue asesinado en la oscuridad, sin provocación, sin defensa y sin testigos. Lo mataron porque podían. Los asesinos dejaron el cuerpo abandonado en un camino del parque. Después se fueron a beber a un pub. A la mañana siguiente, un transeúnte encontró el cuerpo. Al principio pensó que era un muñeco. Estaba tan deformado que no parecía humano. La policía acudió al lugar y acordonó la zona. El cuerpo de Jody fue llevado al forense. A falta de documentos o rostro reconocible, se recurrió al análisis de su ropa y al chip del móvil. Allí encontraron su identidad. Su familia fue contactada. Nadie podía creerlo. La policía de Londres actuó con rapidez. Se movilizó una unidad especializada en crímenes de odio. Se revisaron todas las cámaras de seguridad cercanas. Se entrevistaron a testigos y en cuestión de días se identificó a Thomas Pickford, uno de los atacantes. Pickford tenía antecedentes por violencia, incluyendo agresiones a personas sin hogar y en al menos 2 ocasiones a hombres que identificó como homosexuales. Su amigo y su cómplice, Scott Walker, tenía un historial similar. Ambos fueron arrestados el 19 de octubre.
En los interrogatorios mostraron poco arrepentimiento, afirmaron que odiaban a los maricones y que merecían una lección. Las pruebas forenses fueron contundentes. Sus huellas estaban en la ropa de la víctima y en un zapato de Walker se tenía sangre de Jodi. No había duda, fue un crimen de odio. El juicio comenzó en mayo de 2006 en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, Old Bailey. La sala estaba llena de medios, activistas y miembros de la comunidad LGBT británica. Por primera vez en años, un asesinato motivado por homofobia ocupaba los titulares con fuerza. Durante el proceso, se supo que Pickford y Walker solían frecuentar zonas de cruising para cazar maricones por diversión. Sus amigos lo sabían, algunos incluso los habían visto jactarse de golpear a hombres gays. Nadie lo denunció. La fiscalía presentó un argumento implacable. Este no fue un crimen impulsivo, fue una ejecución, un castigo brutal hacia alguien por ser o parecer homosexual. Pickford y Walker fueron declarados culpables de asesinato con agravante de crimen de odio. La jueza sentenció: este tribunal no puede devolver la vida a Jodi Dobrowski, pero puede enviar un mensaje claro: el odio no tiene cabida en esta sociedad. Ustedes no lo golpearon por provocación, lo golpearon por prejuicio. Ambos recibieron una cadena perpetua con un mínimo de 28 años sin libertad condicional. La brutalidad criminal y la crudeza de los detalles conmocionaron al Reino Unido. Las portadas mostraban la imagen de Jodi antes del crimen: joven, amable, sonriente, un estudiante, un trabajador, un hermano, un hijo. Se realizaron vigilias en Londres, Manchester y Brighton. En Clapham Common, más de 2.000 personas se reunieron con velas para exigir justicia y rechazar la violencia homofóbica. Fue la mayor manifestación espontánea por un crimen LGBT en años. La organización Stonewall UK emitió un comunicado que decía: Jodi no fue asesinado por accidente, fue asesinado por homofobia. Este crimen nos recuerda que la igualdad legal no significa seguridad real. El asesinato de Jodi Dobrowski se convirtió en catalizador de reformas. En 2003, el Parlamento ya había aprobado una ley que incluía los crímenes de odio homofóbicos como agravantes, pero este caso fue el primero en aplicarse con todo el peso de la ley y puso a prueba su eficacia. A raíz del juicio, se intensificaron las campañas de educación y prevención en escuelas. La Policía Metropolitana incorporó protocolos más estrictos para atender ataques homofóbicos y los medios, acostumbrados a estigmatizar zonas de cruising, comenzaron a hablar de las víctimas con respeto y compasión. La familia de Jodi fue fundamental en mantener su memoria viva. En una declaración pública, su madre, Nicola Dobrowski, dijo: Jodi era todo lo bueno del mundo, lo asesinaron por odio y ese odio es un reflejo de lo que aún permitimos como sociedad. Durante años, la familia colaboró con asociaciones contra el acoso escolar y el bullying homofóbico. Su padre escribió un ensayo titulado Mi hijo no murió por error, murió por ignorancia, que fue incluido en una antología sobre derechos humanos. Jodi Dobrowski fue asesinado por ser quien era, ni siquiera por lo que hizo, solo por ser. Lo golpearon hasta deformarlo, hasta dejarlo irreconocible, pero su memoria no fue borrada. Hoy, su nombre está inscrito en placas, en libros, en la conciencia de una sociedad que aún lucha contra el odio. Su muerte fue brutal, pero su historia sembró leyes, conciencia y cambio. En el mismo lugar donde lo mataron, Clapham Common, ahora se levanta una placa que dice: en memoria de Jodi Dobrowski, asesinado aquí por ser gay, que su memoria nos guíe hacia la igualdad y la paz. Y cada año, el 14 de octubre, se colocan flores, velas y promesas de nunca olvidar. Gracias por acompañarnos en este episodio con historias que merecían ser escuchadas. Recuerda suscribirte al podcast, seguirnos en redes sociales como @queerminales o a mí personalmente como @señor bla bla bla. Y si conoces un caso que deba ser contado, escríbenos a queerminales@yahoo.com. Nos escuchamos la próxima semana y nunca lo olvides: entre el silencio y la rabia contamos lo que otros callaron, porque no estamos para olvidar, estamos para incomodar.